Hola y bienvenidos a este video sobre el derecho internacional público. En este video exploraremos los conceptos fundamentales del derecho internacional público, incluyendo su origen, ubicación, objeto y sujetos, así como la naturaleza jurídica de sus normas y las normas del derecho público. El derecho internacional público es un sistema de normas y principios que regulan las relaciones entre estados y sujetos internacionales. Este es un tema fundamental en la era actual, ya que las relaciones internacionales son cada vez más complejas y globales, ¿cierto? En este video nos enfocaremos en los conceptos básicos del derecho internacional público y así exploraremos cómo se aplica a la práctica. Así que si estás interesado en aprender más sobre este tema, sigue viendo. Respecto a su origen, ubicación, objeto y sujetos, el derecho internacional público tiene sus raíces en la historia de las relaciones internacionales. Desde la antigüedad, los estados y las civilizaciones han establecido normas y reglas para regular sus relaciones mutuas. Una de las primeras fuentes del derecho internacional público es el derecho romano, que estableció principios como la soberanía y la igualdad de los estados. En la Edad Media, el derecho internacional público se desarrolló a través de las costumbres y los tratados entre los estados europeos. En el siglo XX, el derecho internacional público se consolidó a través de la creación de organizaciones internacionales como la Sociedad de Naciones y las Naciones Unidas. La ubicación del derecho internacional público es en el ámbito internacional, es decir, las relaciones entre estados y otros sujetos internacionales. Su objeto es regular las relaciones entre estados y otros sujetos internacionales con el fin de mantener la paz y la seguridad internacional, promover la cooperación y el desarrollo y proteger los derechos humanos. Los sujetos del derecho internacional público son los estados, las organizaciones internacionales como las Naciones Unidas y otros actores como las organizaciones no gubernamentales y las empresas transnacionales. Su naturaleza jurídica son las normas que se crean a través de la costumbre internacional, los tratados y los principios generales del derecho. La costumbre internacional es la práctica generalizada y aceptada por los estados como ley. Es una fuente importante del derecho internacional público, ya que refleja la práctica y la experiencia de los estados en sus relaciones mutuas. Los tratados son acuerdos entre estados que crean obligaciones jurídicas. Son una fuente fundamental del derecho internacional público, ya que establecen normas y las reglas claras para las relaciones entre estados. Los principios generales del derecho son los principios fundamentales que se aplican en todos los sistemas jurídicos. Son una fuente importante del derecho internacional público, ya que proporcionan una base común para la interpretación y la aplicación de las normas internacionales. La naturaleza jurídica de esta es distinta a las normas del derecho interno de los estados, mientras que las normas del derecho interno se crean a través de legislación y la jurisprudencia. Las normas del derecho internacional público se crean a través de la costumbre internacional y los tratados. Las fuentes del derecho internacional público son los tratados, la costumbre internacional, los principios generales del derecho y las decisiones jurídicas. Los tratados son acuerdos entre estados que crean obligaciones jurídicas. Son una fuente fundamental del derecho internacional público, ya que establecen normas y reglas claras para las relaciones entre estados. La costumbre internacional es la práctica generalizada y aceptada por los estados como ley. Es una fuente importante del derecho internacional público, ya que refleja la práctica y la experiencia de los estados en sus relaciones mutuas. Los principios generales del derecho son los principios fundamentales que se aplican en todos los sistemas jurídicos. Es una fuente súper importante, ya que proporcionan una base común para la interpretación y la aplicación de las normas internacionales. Las decisiones judiciales son decisiones de tribunales internacionales que interpretan y aplican el derecho internacional público. Son una fuente importante del derecho internacional, ya que es una proporción, ¿cierto? El derecho internacional público en Colombia se refiere al conjunto de normas y principios que regulan las relaciones entre Colombia y otros estados, así con las organizaciones internacionales. Actualmente, Colombia es parte de varios tratados y convenios que buscan promover la cooperación, la paz y la seguridad
en el derecho internacional. Esta tiene sus raíces en la Constitución Política de 1991, que establece principios y objetos en la política exterior. A lo largo de los años, Colombia ha sido parte de varios tratados y convenios internacionales, como la Convención de Viena y los derechos de los tratados, y ha participado en organizaciones internacionales como las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos. Un aspecto importante de esto es la aplicación provisional de tratados. Según la Constitución Política, el gobierno puede aplicar provisionalmente un tratado antes de su aprobación por el Congreso. Esto ha sido objeto de debate y análisis en la doctrina y la jurisprudencia colombiana. Actualmente, Colombia enfrenta varios retos y desafíos en materia de derecho internacional público. Uno de estos es la implementación de los acuerdos de paz con las FARC, que requieren cooperación internacional y la aplicación de normas y principios de derechos internacionales humanitarios. Otro desafío en la protección de estos derechos es la lucha contra la impunidad en el contexto de la justicia transnacional. En resumen, el derecho internacional público en Colombia es un tema complejo y dinámico que requiere atención, análisis por expertos de los tomadores. Es fundamental para la promoción de la paz, seguridad y la cooperación de la región. En la Constitución del 91 y el derecho internacional público se establece que los principios y objetos de la política exterior en el país, en el artículo 9 de esta Constitución, que establecen las relaciones internacionales de Colombia, se basan en la soberanía, la igualdad de los estados, la no intervención en asuntos internos de otros estados y la cooperación internacional. En el artículo 226 establecen que los estados y convenios internacionales aprobados por el Congreso hacen parte del ordenamiento jurídico de Colombia. La aplicación provisional de los tratados en Colombia. La aplicación provisional es un mecanismo que permite que el gobierno aplique un tratado antes de su aprobación. Este mecanismo se encuentra en el artículo 224 de la Constitución Política. Esto ha sido objeto de debate y análisis de la doctrina y la jurisprudencia colombiana. Por otro lado, la implementación de los acuerdos de la paz con las FARC es un ejemplo de la aplicación de los derechos internacionales públicos en Colombia. Estos establecen la creación de una jurisdicción especial para la paz que tiene la función de investigar y juzgar los crímenes cometidos durante el conflicto armado. La implementación de los acuerdos de paz requiere la cooperación internacional y la aplicación de normas y principios del derecho internacional humanitario. Por otra parte, la protección de los derechos humanos en Colombia es un principio fundamental del derecho internacional público. En Colombia se han ratificado varios tratados internacionales de derechos humanos, como la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Sin embargo, en la práctica, la protección de estos derechos en Colombia sigue siendo un desafío, especialmente en el contexto de la justicia transicional. La lucha contra la impunidad en Colombia es un principio fundamental. En Colombia se han establecido varios mecanismos para luchar contra la impunidad, como la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Sin embargo, en la práctica, la lucha contra la impunidad en Colombia sigue siendo un desafío, especialmente en el contexto de justicia transicional. Vamos a contarles varios datos curiosos sobre el derecho internacional público. El primer tratado internacional conocido es el Tratado de Kadesh, firmado entre Egipto y los hititas en 1278 a.C. La Ley de las Naciones Unidas también es conocida en el derecho como el derecho de gentes. Es un concepto que se remonta a la antigua Roma. Fue desarrollado por el jurista romano Gallo en el siglo II después de Cristo. El derecho internacional en la Edad Media es un derecho internacional que se centró en la regulación de la guerra y la paz. El Tratado de Westfalia en 1648 es considerado uno de los primeros tratados internacionales modernos. Además, la creación de la Sociedad de Naciones fue creada en 1920, después de la Primera Guerra Mundial. Fue el primer otorgamiento internacional dedicado a la promoción de paz y seguridad internacional. La creación de las Naciones Unidas, que fue en 1945, fue después de la Guerra Mundial. La Carta de las Naciones Unidas es el tratado fundacional de la organización. En el desarrollo internacional humanitario,
que ocurrió a mitad del siglo XIX en la Convención de Ginebra de 1864, es considerado uno de los primeros tratados internacionales del derecho humanitario. Como figuras destacadas tenemos a Hugo Grocio, es considerado el padre del derecho internacional en su obra Mare Liberum de 1609, que es considerada una de las primeras obras sobre el derecho internacional. Francisco de Vitoria fue un teólogo y jurista español que desarrolló la teoría del derecho de gentes en el siglo XVI. Emerge de Vettel fue un jurista suizo que desarrolló la teoría del derecho internacional en el siglo XVIII y su obra Le droit de Gens de 1758 es considerada la obra más influyente sobre el derecho internacional. Y eso es como un poquito por encimita lo que ocurre con el derecho internacional público para que ustedes se enamoren un poquito de esto y empiecen a asumir este tipo de conocimiento como propio y necesario. Y sin más preámbulos, esto fue todo por hoy y espero que sigan interesados. Por acá vamos a estar y muchísimas gracias por su atención.